Para ti, que te duermes con solo ver un libro de historia. Aquí tienes un delicioso bocado de historia. Después de haber conocido a los héroes del continente europeo, ha llegado el momento de cruzar el Atlántico hacia el Nuevo Mundo. Hoy hablaremos del hombre, conocido como el padre fundador de los Estados Unidos, aunque nos resulta familiar por su expresión solemne en el billete de $1. Es posible que seamos quienes menos conocemos su verdadera historia. Un hombre que en el momento en que pudo haberse convertido en rey, renunció voluntariamente al poder y regresó a su hogar. Hoy hemos preparado la sorprendente historia del George Washington humano, oculta tras la imagen momificada de un héroe perfecto e intachable. ¿Menú de hoy un gigante? Y el mayor experto en aguantar hasta el final, George Washington. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en George Washington? ¿La anécdota del cerezo, símbolo de la honestidad? ¿El primer presidente de los Estados Unidos? Correcto. Pero ¿sabías que medía casi 1,90 metros, convirtiéndolo en uno de los hombres más altos de su tiempo, que poseía una fuerza sobrehumana y que sufrió toda su vida un dolor indescriptible por culpa de esto? Acompáñanos a descubrir su verdadero y desconocido encanto. 1. ¿Qué futuro presidente ni qué nada? Solo soy un granjero. El joven que soñaba el sueño americano. Washington nació en el seno de una adinerada familia de hacendados en Virginia, pero perdió a su padre a una edad temprana, y superado por sus hermanos mayores, no recibió ni una educación formal ni una gran herencia. Su nivel de estudios equivalía apenas a la educación primaria. En su juventud, su único sueño era poseer más tierras y convertirse en un exitoso terrateniente, cultivando nuevas variedades de cosechas. Comenzó su vida profesional como agrimensor, una labor que le permitió desarrollar la habilidad de leer el terreno mientras exploraba tierras vírgenes, lo que más tarde sería de gran ayuda en sus operaciones militares. A sus 20 años, empezó a forjar su carrera militar. Como parte del ejército británico en la guerra contra Francia, la guerra franco-india. Sin embargo, los oficiales nacidos en Gran Bretaña lo menospreciaban sutilmente por ser de las colonias, lo que sembró en su corazón un sentimiento de antipatía hacia los británicos, y a la vez, germinó en él una identidad americana. Al terminar la guerra, colgó el uniforme sin pensárselo 2 veces, y regresó a su hogar en Mount Vernon. Allí se casó con Martha Dandridge Custis, una viuda adinerada, y comenzó la vida de gran hacendado que tanto había anhelado. Hasta ese momento no era más que un caballero rural de éxito. 2. El poderoso Imperio Británico versus el ejército de desvalidos de las colonias. No piensen en ganar, solo resistan. En 1775, la ira de las 13 colonias contra la opresión británica finalmente estalló en la Guerra de Independencia. Washington, por su experiencia militar, fue elegido por unanimidad como comandante en jefe del ejército de las colonias, el ejército continental. Sin embargo, la situación era desesperada. Su oponente era el ejército regular del Imperio Británico, el más poderoso del mundo. Por el contrario, el ejército de Washington era un grupo de milicianos desorganizados, que apenas habían cambiado sus herramientas de campo por armas. El entrenamiento, los suministros y el armamento eran un desastre. Era una batalla imposible de ganar, y Washington lo comprendió desde el principio. Nunca podremos ganar en una confrontación directa, así que modificó audazmente su estrategia, adoptando lo que podríamos llamar la estrategia de la supervivencia. En lugar de buscar victorias gloriosas, su objetivo fue no ser derrotado. Se retiraba sin dudarlo cuando estaba en desventaja y resistía tenazmente con pequeños ataques sorpresa que pillaban al enemigo desprevenido.
El momento en que su liderazgo brilló con más fuerza fue durante el crudo invierno de 1777, en Valley Forge. Sin suministros, los soldados morían de hambre, frío y enfermedades. El ejército estaba al borde del colapso, pero Washington no se refugió en un cuartel cálido. Compartió el sufrimiento con sus hombres, acampando con ellos en la nieve. Su sincera actitud conmovió a los soldados, quienes, en medio de la desesperación, no perdieron la esperanza. Logró mantener unido al ejército incluso en la derrota, y fue esta tenacidad la que finalmente resultó decisiva para conseguir el apoyo de Francia. 3. El hombre que rechazó una corona volverá a ser un ciudadano. Tras 8 largos años de guerra, en 1783, los Estados Unidos finalmente lograron su independencia. La popularidad de Washington, el héroe que llevó a la victoria, estaba por las nubes. Sus oficiales llegaron a rogarle por favor, conviértase en rey y gobierne este país. En la historia europea, lo natural habría sido que el héroe militar fundara una nueva dinastía, pero la elección de Washington dejó a todos atónitos. Se negó rotundamente, diciendo tal idea sería la mayor mancha de honor para nuestro ejército. Renunció a su cargo de comandante en jefe, y regresó a su hogar en Mount Vernon, declarando que volvería a ser un simple ciudadano. Su gesto de abandonar todo en la cima del poder para volver a ser un granjero, causó un gran impacto en todo el mundo. Se dice que el rey Jorge III de Gran Bretaña, al enterarse de la noticia, exclamó con admiración: si eso es cierto, es el hombre más grande del mundo. Su gran renuncia se convirtió en el acto simbólico que cimentó la identidad de los Estados Unidos, como una nación sin rey, una república. 4. Mis dientes son un infierno. El sufrimiento secreto del primer presidente, aunque había regresado a su vida de granjero, fue llamado una vez más para estabilizar la caótica nueva nación, y en 1789, fue elegido por unanimidad como el primer presidente de los Estados Unidos. Pero detrás de su ilustre fama, sufrió un tormento terrible durante toda su vida: el dolor de muelas. Sus dientes comenzaron a estropearse en su juventud, y se dice que para el día de su toma de posesión como presidente solo le quedaba un diente propio. A diferencia del rumor de que su dentadura era de madera, en realidad, era un artilugio espantoso, hecho de marfil de hipopótamo y dientes de vaca o incluso humanos. Debido a esta dolorosa dentadura, siempre mantenía la boca firmemente cerrada y evitaba los discursos en público. La expresión solemne y adusta que vemos en el billete de $1 era en realidad el rostro de un hombre soportando un dolor dental extremo. 5. La sombra dejada por el padre fundador: el problema de la esclavitud. No podemos ver a Washington como un héroe perfecto. Sobre su vida se cierne una sombra imborrable, la de ser un propietario de esclavos. Durante toda su vida fue un gran hacendado que poseyó a cientos de esclavos. Existía una clara contradicción entre el ideal de la Declaración de Independencia, que proclama que todos los hombres son creados iguales, y su realidad. No obstante, parece que reflexionó sobre la inhumanidad de la esclavitud. Intentó no tratar a sus esclavos con crueldad, y tras su presidencia, llegó a criticar la esclavitud públicamente. Además, en su testamento dejó escrito: cuando yo muera, todos los esclavos que me pertenecen a mí y a mi esposa serán liberados. Aunque no logró superar por completo las limitaciones de su época, debemos recordar su tormento al reconocer sus propias faltas, y su intento de elegir el camino correcto al final de su vida. George Washington no fue un genio estratega innato ni un orador brillante. Fue más bien un líder de la sinceridad, consciente de sus carencias, que aprendió constantemente y supo perseverar en silencio ante la adversidad.
Y sobre todo, fue un verdadero republicano que, ante la tentación del poder, supo volver a su lugar como ciudadano. Quizás su mayor logro no fue la victoria en la guerra, sino precisamente la decisión de devolver el poder al pueblo. ¿Disfrutaron el bocado de historia de hoy? La próxima vez, volveremos con otra fascinante historia, de un personaje que no encontrarás en los libros de texto, el fundador de Estados Unidos, George Washington, y dejar que el tiempo pase. Ha llegado el momento de viajar a la época más turbulenta de la historia estadounidense. La famosa frase "un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". El padre de la emancipación de los esclavos. La imagen que recordamos de él es grande y sublime, pero detrás de ella se escondían una pobreza extrema, el fracaso y una profunda depresión que lo atormentó durante toda su vida. Hoy presentamos la historia de un hombre que, como un fénix renaciendo de las cenizas, evitó la desintegración de Estados Unidos y logró una unión aún mayor. El menú de hoy: el gigante que nació en la pobreza, mezcló la depresión con el ingenio y se convirtió en abogado Abraham Lincoln. El rostro amable y barbudo del billete de $5. Pero ¿te creerías que en su juventud fue un hombre de una fuerza descomunal? Con más de 1,90 metros de altura y campeón de lucha libre, y un humorista que iba por ahí contando chistes malos. Hoy conoceremos la verdadera cara de Lincoln, el realista implacable y el ser humano atormentado, que se esconde tras la imagen de un presidente benévolo. 1. Mi infancia, en una palabra, fue pobreza. La rebelión desde una cabaña de troncos. Los comienzos de Lincoln fueron, literalmente, desde la más absoluta humildad. Nacido en una cabaña de troncos en Kentucky, creció vagando por las tierras fronterizas. Sus padres no sabían leer y la educación formal que recibió Lincoln en total no llegó a 1 año. A los 9 años perdió a su madre y tuvo que ganarse la vida, haciendo todo tipo de trabajos duros, desde tareas agrícolas hasta trabajar como barquero. Sin embargo, en el corazón del joven ardía una sed insaciable de conocimiento. Leía vorazmente cualquier libro que caía en sus manos. Se iluminó a sí mismo en la oscuridad, devorando a Shakespeare, la Biblia y libros de historia. Más tarde recordaría caminaba a cualquier lugar donde pudiera conseguir un libro. Su historia de superación, convirtiéndose en abogado de forma autodidacta. Tras conseguir libros de derecho, se convirtió en el mayor símbolo del sueño americano, la idea de que se puede triunfar por la voluntad y el esfuerzo personal, sin importar la educación o el origen. 2. Mi vida fue una sucesión de fracasos, un icono de la resiliencia y la fortaleza mental. Recordamos a Lincoln como un presidente exitoso, pero su vida fue una continua serie de fracasos. En su juventud, la tienda que abrió con un socio quebró, dejándolo hundido en deudas, y la mujer que amaba murió a causa de una enfermedad. Su carrera política parecía acabada tras sucesivas derrotas en las elecciones a la legislatura estatal, a la Cámara de Representantes y al Senado. Durante este proceso, sufrió una depresión severa, lo que en aquella época se llamaba melancolía. La gente a su alrededor llegó a esconderle los cuchillos y las navajas de afeitar, por miedo a que se suicidara. Pero no se rindió. Al contrario, desplegó un talento único para sublimar sus fracasos y su depresión a través del humor. En sus mítines cautivaba al público con bromas como: señoras y señores, ¿van a votar por el candidato de la oposición? Apiádense y denle un voto a un hombre tan feo como yo. Su humor fue su arma para no perder la esperanza en las situaciones más desesperadas, y un poderoso adhesivo que unía los corazones de la gente. 3. La emancipación de los esclavos, justicia o jugada política.
Aunque asociamos a Lincoln con la emancipación de los esclavos, lo cierto es que al principio no era un abolicionista convencido. Personalmente, consideraba que la esclavitud era moralmente incorrecta, pero como presidente, su máxima prioridad era la preservación de la Unión, es decir, mantener unido a un Estados Unidos dividido. Al principio de la guerra, incluso mostró una actitud conciliadora, sugiriendo que aceptaría que la esclavitud continuara si el sur permanecía en la Unión. Sin embargo, a medida que la guerra se prolongaba y el norte se veía en apuros, tomó una decisión. Se dio cuenta de que para ganar la guerra, era necesario destruir la principal base económica y la fuente del poder militar del sur, la esclavitud. La Proclamación de Emancipación, emitida el 1 de enero de 1863, fue tanto una sublime declaración de derechos humanos, como una brillante jugada política para cambiar el rumbo de la guerra. Esta proclamación provocó una huida masiva de esclavos negros del sur hacia el norte, muchos de los cuales se alistaron en el ejército de la Unión, y desempeñaron un papel crucial en la inversión de la contienda. Además, la causa moral de la emancipación tuvo un efecto diplomático, impidiendo que los países europeos apoyaran al sur. Lincoln no era un idealista, sino un gran realista, que entendió la cruda realidad política para convertir sus ideales en realidad. 4. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El hombre que cambió el mundo con las palabras. El arma más poderosa de Lincoln no fue el fusil ni la espada, sino la palabra, tanto hablada como escrita. Fue uno de los más grandes oradores de la historia. Sus discursos, sin adornos extravagantes, tenían el poder de conmover el corazón de la gente común, con palabras sencillas y directas. En la ceremonia de dedicación del Cementerio Nacional en Gettysburg, el campo de la batalla más sangrienta de la Guerra Civil, el orador que precedió a Lincoln dio un discurso florido de 2 horas que aburrió al público. A continuación, Lincoln subió al estrado y pronunció un breve discurso, de tan solo 2 minutos y 272 palabras. Este es el histórico discurso de Gettysburg. En este discurso, declaró que la guerra civil no era simplemente una lucha para salvar la Unión, sino una prueba sagrada para preservar el ideal mismo de la democracia. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sus palabras elevaron el significado de la guerra y ejercieron un poder inmenso para unir los corazones de una nación dividida bajo el nombre de América. 5. Un liderazgo de clemencia sin malicia hacia nadie. Cuando los 4 terribles años de guerra civil llegaban a su fin, con la victoria del norte, muchas voces en el bando vencedor clamaban por un castigo severo para el sur. Pero Lincoln pensaba de otra manera. En su segundo discurso inaugural en 1865, dijo: sin malicia hacia nadie, con caridad para todos. Esforcémonos por terminar el trabajo, en que estamos empeñados por vendar las heridas de la nación. Eligió el perdón y la integración en lugar de la venganza. Creía que la verdadera victoria solo sería posible si se abrazaba al sur derrotado como a un hermano de nuevo, en lugar de mantenerlo como un enemigo. Pero lamentablemente, su gran visión no llegó a completarse. El 14 de abril de 1865, apenas 5 días después del fin de la guerra, fue asesinado por la bala de un simpatizante del sur en el Teatro Ford. La vida de Lincoln fue como un compendio de todas las adversidades y dificultades que un ser humano puede enfrentar. Sin embargo, no se derrumbó ante el fracaso. Abrazó incluso su propia melancolía con humor y cargó sobre sus hombros el destino de una nación dividida, recorriendo el camino más doloroso. Lo que intentó proteger no fue simplemente el territorio de un país, sino la creencia de que todos los seres humanos son dignos y pueden construir juntos un futuro mejor.
el espíritu mismo de la democracia. ¿Has disfrutado tu bocado de historia de hoy? La próxima vez, volveremos con más historias fascinantes de personajes que no encontrarás en los libros de texto. El íntegro militar que lideró la Guerra de Independencia, y a Abraham Lincoln, el presidente atormentado que unificó a una nación dividida. Hoy es el turno de conocer al hombre que todos estos héroes admiraban profundamente. Aquel que quizás diseñó el espíritu mismo de la nación estadounidense. Nunca fue presidente, pero su influencia en la vida de los estadounidenses es más profunda que la de cualquier presidente. El menú de hoy: el protagonista del billete de $100, un genio polifacético adelantado a su tiempo, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. El rostro de un abuelo benévolo en el billete de $100. Lo recordamos como el científico que inventó el pararrayos. Pero eso es solo la punta del iceberg de sus innumerables logros. Fue un exitoso empresario, autor de bestsellers, diplomático, inventor, periodista y activista social. En resumen, fue una figura que alcanzó el nivel máximo en casi todos los campos existentes en la América de su tiempo. Acompáñanos a disfrutar del menú completo de su fascinante vida. 1. Soy Franklin, el impresor de joven fugitivo a ícono del hombre hecho a sí mismo. 15º de 17 hermanos, Franklin nació en la humilde familia de un fabricante de velas de Boston, con orígenes tan modestos como los de Lincoln. Su educación formal duró apenas 2 años. Desde los 12, aprendió el duro oficio de impresor bajo las órdenes de su hermano, pero anhelando la libertad, a los 17 años se escapó de casa sin un plan. Con apenas unas monedas en el bolsillo, su imagen, deambulando por las calles de Filadelfia con una hogaza de pan bajo el brazo, se convertiría en una famosa escena de su autobiografía. Pero no se dio por vencido. Armado con la habilidad aprendida en la imprenta, su característica diligencia y un talento excepcional para la escritura, ascendió rápidamente por la escalera del éxito. Fundó su propia imprenta y publicó un periódico llamado The Pennsylvania Gazette, que se hizo muy popular. En particular su almanaque del pobre Richard, Poor Richard's Almanac, escrito bajo el seudónimo de Poor Richard, fue el mayor bestseller de su época. De este libro provienen muchos de los proverbios que usamos hasta hoy. Como el tiempo es oro, ¿a quién madruga? Dios le ayuda y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Él fue el precursor del sueño americano, demostrando con su propia vida que la diligencia, la honestidad y el ahorro son las claves del éxito. 2. La curiosidad que cambió el mundo. El científico que nunca dejó de preguntar, ¿por qué? A los 42 años Franklin ya había amasado una fortuna suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Una persona común se habría retirado a una vida tranquila, pero su inagotable curiosidad lo llevó al mundo de la ciencia. Su experimento más famoso fue el de la cometa, con el que demostró que los rayos son una forma de electricidad. En un día de tormenta, salió con su hijo e hizo volar una cometa con una llave de metal atada a la cuerda. Al ver las chispas saltar de la llave, al cargarse con la electricidad que bajaba por la cuerda húmeda, confirmó su hipótesis. Este no fue solo un descubrimiento científico, sino una invención monumental que ayudó a liberar a la humanidad del miedo a la naturaleza. Utilizando este principio, inventó el pararrayos para proteger los edificios, pero no lo patentó, declarando que era una invención para la humanidad. Sus inventos no terminan ahí. Creó los lentes bifocales, que permiten ver bien de cerca y de lejos la estufa Franklin, un sistema de calefacción más eficiente con menos leña, y su instrumento musical, la armónica de cristal, se hizo tan popular que Mozart y Beethoven
compusieron piezas para ella. Todos sus inventos surgieron no de teorías complejas, sino de ideas prácticas para mejorar las incomodidades de la vida cotidiana. 3. El dios de la diplomacia. Liderando la independencia con la pluma y la palabra. Durante la Guerra de Independencia, si George Washington luchó con la espada, Franklin lo hizo con la pluma y la palabra. Como representante de las colonias en Gran Bretaña, se enfrentó con argumentos detallados a las injustas políticas fiscales, convirtiéndose en una figura clave para defender la legitimidad de la independencia estadounidense. Cuando estalló la guerra, con 70 años a cuestas, viajó a Francia. La recién nacida nación de Estados Unidos necesitaba desesperadamente un aliado para luchar contra la superpotencia mundial, Gran Bretaña, y la ayuda de Francia era crucial. En los salones de la sociedad francesa, Franklin era una especie de estrella de rock. Su vestimenta sencilla, su ingenio y sus ideas de libertad fascinaron a la aristocracia francesa. Aprovechó esta popularidad para conmover el corazón del rey Luis XVI, asegurando finalmente el apoyo militar y financiero de Francia. Sin la habilidad diplomática de Franklin, la independencia de Estados Unidos podría haber sido imposible. 4. Debemos mantenernos unidos, o seguramente nos colgarán por separado. Franklin dedicó su vida a unir las 13 colonias divididas en una sola América. Es el único padre fundador que participó en la redacción, tanto de la Declaración de Independencia como de la Constitución de los Estados Unidos. En la Convención Constitucional, cuando los intereses de cada estado chocaban y los debates parecían interminables, Franklin, el miembro de mayor edad, usó su característico humor y sabiduría para mediar en el conflicto, señalando un sol pintado en el respaldo de la silla del presidente de la convención. Dijo a lo largo de esta sesión: a menudo he mirado ese sol, sin poder saber si salía o se ponía. Pero ahora, por fin, tengo la felicidad de saber que es un sol naciente y no uno poniente. Sus palabras pusieron fin a una reunión al borde de la ruptura, creando un momento emotivo que anunció el nacimiento de los Estados Unidos. 5. Un ciudadano adelantado a su tiempo diseñando la comunidad. La grandeza de Franklin no reside solo en sus logros individuales, sino en su dedicación de por vida a crear una sociedad mejor. Usó Filadelfia, la ciudad donde vivía, como un gran laboratorio para crear numerosos sistemas públicos. Fundó la primera biblioteca pública de América. Organizó un cuerpo de bomberos voluntarios por suscripción y propuso la instalación de farolas y la pavimentación de las calles. También lideró la fundación de la Universidad de Pensilvania y contribuyó a la creación del primer hospital público de Estados Unidos. Creía firmemente que el éxito personal debía traducirse en el progreso de la comunidad, y demostró con su ejemplo un modelo de espíritu cívico, donde los ciudadanos resuelven sus propios problemas a través del debate y el consenso. Benjamin Franklin es una figura imposible de definir en una sola palabra. Se mejoró constantemente a sí mismo. Exploró el mundo y compartió generosamente su talento para construir una comunidad mejor. Su vida, que valoraba lo práctico sobre la autoridad, el debate sobre el dogmatismo y la experimentación sobre la teoría, se ha convertido en el espíritu de América del que los estadounidenses se sienten más orgullosos. ¿Disfrutaron su bocado de historia de hoy? Volveremos la próxima vez con más historias fascinantes de personajes que no encontrarás en los libros de texto. $1. Abraham Lincoln $5, hasta Benjamin Franklin. $100. Hemos conocido uno por uno a los personajes de los billetes de dólar y, con ellos, la historia de la fundación de Estados Unidos. Ahora, es el turno de conocer al protagonista del famoso billete de $2, conocido por traer buena suerte.
el hombre que escribió una de las frases más grandiosas de la historia de la humanidad. Todos los hombres son creados iguales. Sin embargo, fue también un hombre que, paradójicamente, poseyó a cientos de esclavos durante toda su vida. Hoy presentamos la historia del genio más brillante y, a la vez más misterioso entre los padres fundadores de Estados Unidos. Un hombre en el centro de la contradicción. El menú de hoy: Thomas Jefferson, el filósofo que escribió la Declaración de Independencia y el presidente que amaba la soledad. Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, sería una pena recordarlo solo por su título de presidente. Fue un destacado arquitecto, agrónomo, inventor, lingüista, gastrónomo y filósofo. Si Benjamin Franklin fue un genio de lo práctico, Jefferson fue un genio renacentista que soñaba con ideales. Pero detrás de sus nobles aspiraciones, siempre hubo una sombra oscura, que lo persiguió durante toda su vida. Acompáñanos a explorar tanto su luz como su sombra. Almohadilla 1. Vivo para mi propia felicidad, el erudito universal. Escondido en Monticello. Jefferson nació en el seno de una rica familia de plantadores de Virginia. Y recibió la mejor educación. Estuvo enamorado de los libros durante toda su vida. Dominaba 6 idiomas, incluyendo el latín, el griego y el francés. Y su biblioteca personal era tan vasta, que más tarde se convertiría en la base de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. El lugar donde su genio se manifiesta con mayor claridad es la casa que él mismo diseñó y construyó a lo largo de su vida, Monticello. Esta mansión, cuyo nombre significa pequeña montaña en italiano, fue un espacio que condensó su espíritu experimental. Dibujó los planos él mismo, adaptando los estilos arquitectónicos europeos al entorno estadounidense. En cada rincón de la casa se escondían sus ingeniosos inventos: un pequeño elevador para transportar comida, llamado montaplatos, puertas de cristal que se abrían automáticamente, y un gran reloj que funcionaba durante 7 días. Aquí, en Monticello, producía su propio vino, cultivaba plantas traídas de todas partes del mundo y observaba las estrellas hasta altas horas de la noche. Incluso en medio del torbellino de la política, su corazón siempre anhelaba la biblioteca y el estudio en la colina de su hogar. Almohadilla 2. Desafiando a un imperio con una pluma. El nacimiento de la Declaración de Independencia. En 1776, los representantes de las colonias reunidos en Filadelfia se enfrentaban a la monumental decisión de independizarse de Gran Bretaña. Se necesitaba una declaración oficial que justificara la independencia, y todos confiaron esta inmensa tarea al joven Jefferson, que entonces tenía 33 años. Aunque era un pésimo orador público, su genio para expresar sus pensamientos por escrito era inigualable. Encerrado en su pensión, en apenas unos días, escribió las inmortales palabras que cambiarían la historia de la humanidad. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esta frase no solo fue una declaración de resistencia contra la opresión británica, sino también un gran manifiesto de la democracia, que proclamaba los valores universales de la libertad y los derechos humanos. La idea de que la gente común, y no los reyes y nobles, podía ser la protagonista de la historia. Este pensamiento revolucionario, nacido de la punta de su pluma, inspiraría movimientos democráticos en todo el mundo. Almohadilla 3. Hamilton vs. Jefferson, el duelo de rivales del siglo por el futuro de América. Tras la fundación de los Estados Unidos, Jefferson, como secretario de Estado, chocó constantemente con el secretario del Tesoro, Alexander Hamilton. El enfrentamiento entre estos dos rivales no fue una simple disputa personal, sino un gran debate filosófico sobre el futuro de la nueva nación. Hamilton soñaba con un gobierno federal fuerte y una nación centrada en el comercio y la industria. Jefferson, en cambio, idealizaba una nación agraria, donde el poder del gobierno federal fuera mínimo, y los pequeños agricultores independientes fueran el pilar del país. Creía firmemente que un poder centralizado amenazaría la libertad del pueblo.
Su convicción de que el mejor gobierno es el que gobierna menos sigue siendo uno de los pilares de la política estadounidense actual. Finalmente, su enfrentamiento llevó al nacimiento de los primeros partidos políticos de Estados Unidos, el Partido Federalista Hamilton y el Partido Demócrata Republicano Jefferson. Almohadilla 4. El filósofo que se convirtió en presidente y duplicó el tamaño del país. En 1801, Jefferson asumió el cargo como el tercer presidente. Incluso como presidente, detestaba las formalidades. Se dice que recibía a sus invitados en bata y pantuflas. Sin embargo, este hombre que parecía un tranquilo erudito, tomó una decisión audaz como presidente: la compra de Luisiana. Cuando Napoleón de Francia, necesitado de fondos para la guerra, puso en venta el vasto territorio francés de Luisiana en América del Norte, Jefferson tomó la audaz decisión de comprarlo sin siquiera esperar la aprobación del Congreso. Con esta transacción, el territorio de los Estados Unidos se duplicó de la noche a la mañana, sentando las bases para convertirse en una verdadera nación continental, que él, un defensor del gobierno pequeño, utilizara al máximo el poder del gobierno federal para expandir el territorio. Fue otra de las grandes ironías de su vida. Almohadilla 5. La mano que escribió sobre la libertad. La mano que encadenó a los esclavos. El dilema de Jefferson. Ahora es el momento de enfrentar su sombra más oscura. Jefferson, el hombre que escribió "Todos los hombres son creados iguales", fue, irónicamente, un gran terrateniente que poseyó a más de 600 esclavos negros a lo largo de su vida. Él sabía mejor que nadie que la esclavitud era moralmente incorrecta, e incluso escribió textos personales criticándola. Sin embargo, nunca liberó a sus propios esclavos. El trabajo esclavo era esencial para mantener su cómoda vida y su amado Monticello. Un asunto aún más complejo es su relación con Sally Hemings, una esclava negra que era media hermana de su esposa. Numerosos historiadores y análisis de ADN sugieren que Jefferson tuvo varios hijos con Sally Hemings, apóstol de la libertad y al mismo tiempo propietario de esclavos. Esta contradicción extrema es la clave para entender la figura de Jefferson, y simboliza el desafío histórico que Estados Unidos, una nación nacida con los grandes ideales de libertad e igualdad, tendría que resolver. Thomas Jefferson fue, en una palabra, un gigante donde la luz y la sombra se cruzan de manera dramática. Escribió los ideales de la democracia, expandió el territorio de Estados Unidos, y fue un gran intelectual que amó el conocimiento y el arte. Sin embargo, no pudo superar las limitaciones de su tiempo y no logró realizar plenamente en su propia vida los nobles valores que había proclamado. Quizás, su figura contradictoria, al no ser perfecta, al dudar y cometer errores, sea la representación más humana de todas. ¿Has disfrutado el bocado de historia de hoy? Volveremos la próxima vez con más historias fascinantes de personajes que no encontrarás en los libros de texto. Para ti, que los libros de historia te dan sueño. Un delicioso bocado de historia para disfrutar. Nuestro viaje para conocer a las figuras de los billetes de dólar estadounidense llega a su quinta entrega. Ya hemos saboreado las historias de grandes personajes: Washington en el billete de $1, Jefferson en el de 2, Lincoln en el de 5 y el genio polifacético, Franklin, en el de 100. Hoy es el turno de conocer al protagonista del billete de $10. Él nunca fue presidente, ni siquiera nació en territorio estadounidense. Sin embargo, si tuviéramos que nombrar al arquitecto del sistema económico que convirtió a Estados Unidos en la superpotencia mundial que es hoy, todos pensarían primero en su nombre. Esta es la historia del padre fundador con la vida más intensa y dramática, cuya historia se convirtió en un musical que ha cautivado al mundo entero. El menú de hoy de inmigrante, sin recursos a arquitecto de la economía de Estados Unidos, Alexander Hamilton. Probablemente ya conozcas el nombre de Alexander Hamilton por nuestro capítulo sobre Thomas Jefferson, donde lo presentamos como su eterno rival. Si Jefferson era un idealista que soñaba con una nación agraria y un gobierno limitado, Hamilton era un pragmático de mente fría, que aspiraba a un gobierno central fuerte y una potencia financiera centrada en la industria y el comercio.
Su vida fue un verdadero drama de superación, desde ser un inmigrante sin un centavo, hasta alcanzar la cima del poder. Almohadilla 1. Soy el dueño de mi destino, el hijo ilegítimo de las Indias Occidentales. Los comienzos de Hamilton fueron los más miserables entre los padres fundadores. Nació como hijo ilegítimo, en una pequeña isla de las Indias Occidentales británicas. Su padre abandonó a la familia temprano y su madre murió de fiebre. Cuando él era un niño, huérfano, el joven Hamilton tuvo que vivir con parientes y trabajar como empleado en una tienda. Era un entorno desesperado y sin futuro aparente. Sin embargo, en su corazón ardía una llama de ambición. Trabajaba día y noche, y en su tiempo libre leía vorazmente todo lo que caía en sus manos, comenzando a mostrar una habilidad excepcional para la escritura y una mente extraordinaria. A los 17 años, escribió una carta a un periódico, describiendo la devastación de un huracán que azotó la isla. Su escrito conmovió profundamente a la gente. Líderes locales, lamentando que tanto talento se desperdiciara, recaudaron dinero para enviarlo a estudiar a Nueva York, en el continente americano, con la única determinación de forjar mi propio destino. Dio su primer paso en el continente americano. Almohadilla 2. La mano derecha de Washington. Mi pluma es mi espada. Al ingresar en el King's College, actual Universidad de Columbia en Nueva York, Hamilton se vio rápidamente envuelto en el fervor de la Revolución de Independencia. Se destacó defendiendo la causa de la independencia con brillantes discursos y escritos, y cuando estalló la guerra, organizó su propia compañía de artillería y participó en combate. Su valentía e inteligencia llamaron la atención del comandante en jefe del ejército continental, George Washington, quien pronto lo nombró su edecán. Hamilton se convirtió en la mano derecha de Washington. Las ideas y órdenes del general eran, en su mayoría, pulidas por la pluma de Hamilton, transformándose en frases claras y poderosas, que se comunicaban a todo el ejército. No se limitaba a transmitir órdenes. Demostró una habilidad excepcional en estrategia militar, administración y asuntos diplomáticos, ganándose la confianza absoluta de Washington. Durante toda la guerra, su pluma fue más afilada que miles de espadas, liderando la revolución. Almohadilla 3. El primer secretario del Tesoro de EU, transformando una nación en bancarrota en una potencia. Al terminar la guerra, la realidad que enfrentó la nueva nación independiente de Estados Unidos fue la de estar hundida en deudas. Tanto los gobiernos estatales como el federal habían acumulado enormes deudas de guerra, y la calificación crediticia del país estaba por los suelos. Al convertirse en el primer presidente, Washington nombró a su edecán más confiable, Hamilton, como el primer secretario del Tesoro para resolver esta crisis crítica. La visión de Hamilton era clara: para ser una nación fuerte, primero debemos ser una nación rica. Propuso una serie de políticas económicas que fueron revolucionarias para la época. Primero, unifiquemos las deudas dispersas. Declaró que el gobierno federal asumiría todas las deudas contraídas por los estados. Esto fue una declaración de que todos los estados eran una sola comunidad de destino económico, bajo el nombre de Estados Unidos, y fue el primer paso para restaurar el crédito de la nación. Segundo, creemos un banco central. Impulsó la creación de un banco nacional para gestionar la emisión de moneda y las finanzas del gobierno. Esta política reflejaba su filosofía de que un gobierno central fuerte debía controlar la economía. Tercero, fomentemos la industria y el comercio. A diferencia de Jefferson, quien creía que la agricultura era la única base de la nación, Hamilton argumentaba que la protección y el fomento activos de la manufactura y el comercio eran necesarios para lograr la riqueza y el poder militar. Sus políticas se toparon con una feroz oposición de la facción de Jefferson, que argumentaba que robarían la libertad de los agricultores y solo llenarían los bolsillos de los ricos comerciantes y financieros. Pero Hamilton no cedió, y sobre su plan, Estados Unidos sentó las bases para pasar de ser una nación agrícola a convertirse en la mayor potencia capitalista del mundo.
Almohadilla 4. Un escándalo fatal y un duelo trágico. Lo que detuvo la meteórica carrera de Hamilton no fueron sus oponentes políticos, sino su propia vida privada. Tuvo una aventura con una mujer casada, Maria Reynolds, y cometió el error de darle dinero a su marido, quien lo chantajeó. Cuando el asunto se convirtió en una sospecha de corrupción política, Hamilton tomó la impactante decisión de publicar, por su cuenta, un panfleto para proteger su honor, declarando: "No malversé fondos públicos, simplemente cometí adulterio". Este incidente asestó un duro golpe a su carrera política. El final de su vida llegó a causa de un conflicto con un rival de toda la vida. El entonces vicepresidente, Aaron Burr, enfurecido por las constantes críticas de Hamilton, lo retó a un duelo por su honor. En la madrugada del 11 de julio de 1804, los dos hombres se encontraron a orillas del río Hudson. Aunque Hamilton no tenía intención de disparar a su oponente, la bala de Burr le atravesó el abdomen. El padre del sistema financiero estadounidense murió de una forma tan absurda. Almohadilla 5. El héroe que resucitó en el dólar y en Broadway. Debido a su trágica muerte y al escándalo, sus logros fueron olvidados durante un tiempo. Sin embargo, en el siglo XXI, su vida resucitó, espectacularmente a través del musical de Broadway Hamilton. Este musical, que narra su vida a través del hip hop y el rap, se convirtió en un fenómeno mundial, y la gente se enamoró de la historia del inmigrante de cuna humilde, que, solo con su talento y ambición, forjó la historia de un nuevo país. El hombre que nació como un hijo ilegítimo y pobre, y que sentó las bases económicas de Estados Unidos. El hijo predilecto de George Washington, y el rival más formidable de Thomas Jefferson. Su vida fue tan ardiente como una llama, y su muerte, tan trágica como un drama. Alexander Hamilton fue la prueba viviente del sueño americano. Un hombre que comenzó en el lugar más bajo y llegó a lo más alto. Sus políticas fueron controvertidas y su vida tuvo muchas imperfecciones. Pero no es exagerado decir que la poderosa América que conocemos hoy se construyó sobre su audaz visión. ¿Disfrutaste tu bocado de historia para disfrutar? Este es nuestro sexto encuentro en el viaje, para conocer a las figuras de los dólares estadounidenses. Ya hemos conocido a personajes de la talla de Washington, Jefferson, Lincoln, Franklin y Hamilton, quienes lideraron la fundación y el crecimiento de Estados Unidos. Hoy es el turno del protagonista del billete de $50. Fue un gran héroe de guerra que llevó al norte a la victoria en la Guerra de Secesión. Pero también tuvo que soportar la dura crítica de ser considerado uno de los presidentes más incompetentes y corruptos de la historia. Sin embargo, recientemente se está llevando a cabo una activa reevaluación de su vida. Hoy, vamos a quitar el polvo de los malentendidos y prejuicios, para conocer su verdadera cara. Menú de hoy: el general apodado El Carnicero, un fracasado admirable Ulysses Grant. Ulysses Grant, el comandante en jefe en quien Lincoln más confiaba. Sin embargo, su nombre siempre ha ido acompañado de etiquetas deshonrosas, como alcohólico y escándalos de corrupción. Incluso sus iniciales, US, le valieron el apodo de Unconditional Surrender. Rendición incondicional Grant. ¿Fue realmente un presidente incompetente y borracho? ¿O fue un héroe desafortunado, demasiado adelantado a su tiempo? 1. No quería ser soldado, el hombre que fracasó en todo. La juventud de Grant fue aún más sombría que la de Lincoln o Hamilton. Ingresó en la Academia Militar de West Point por la fuerte insistencia de su padre, un curtidor de cuero. Pero no tenía madera de soldado. La disciplina le parecía aburrida. La guerra era horrible y odiaba patológicamente ver sangre. El único talento que demostró fue en la equitación. Su vida no mejoró después de ser comisionado como oficial. Tras pasar por solitarios puestos fronterizos, finalmente dejó el uniforme y volvió a la vida civil. Pero lo que le esperaba era una serie de fracasos. Si se dedicaba a la agricultura, la cosecha era mala. Si intentaba negocios inmobiliarios, era estafado. Apenas lograba sobrevivir vendiendo leña. Se cuenta la anécdota de que un antiguo subordinado suyo lloró al verlo en la calle, con aspecto desaliñado,
vendiendo leña. Un padre de familia incompetente, incapaz de mantener a los suyos. Ese era Grant en sus 40, justo antes de la Guerra de Secesión. 2. En el momento de la desesperación, finalmente encuentra su lugar. En 1861, con el estallido de la Guerra de Secesión. Su vida dio un giro de 180 grados. El campo de batalla, que todos evitaban, fue, paradójicamente, el único escenario donde pudo desplegar su talento. El fracasado civil Grant volvió a vestir el uniforme, y fue nombrado general del Ejército de la Unión. Su estrategia parecía simple y tosca: encuentra al enemigo. Golpéalo tan fuerte y tan rápido como puedas. Y sigue avanzando. En lugar de operaciones complejas, empleaba una táctica agresiva, persiguiendo al enemigo sin descanso. Mientras otros generales dudaban, intimidados por la reputación del gran general sureño Robert E. Lee, Grant acosaba constantemente al ejército de Lee, a una costa de enormes sacrificios. Por ello, no solo el ejército del sur, sino también la prensa del norte, lo criticaron llamándolo el carnicero de Butcher, acusándolo de no preocuparse por las bajas de su propio bando. Pero Lincoln confió en él hasta el final. Los otros generales me informan de por qué no pueden ganar, pero Grant lucha y gana. Finalmente, en 1865, Grant, el epítome de la perseverancia, aceptó la rendición del general Lee, poniendo fin a 4 años de una guerra terrible. 3. Para todos los estadounidenses, un presidente adelantado a su tiempo. Como héroe de guerra, Grant fue elegido 18 presidente con un apoyo abrumador. Pero la tarea que se le encomendó era extremadamente dura: sanar las heridas de la guerra, proteger los derechos de los 4 millones de esclavos liberados, y reconstruir una nación dividida. Desde una perspectiva actual, Grant impulsó políticas sorprendentemente progresistas. Promulgó la 15ª enmienda de la Constitución, para garantizar el derecho al voto de los afroamericanos y, calificando al Ku Klux Klan KKK, la infame organización supremacista blanca que aterrorizaba a los negros en el sur, como grupo terrorista. Envió tropas federales para desmantelarlo. También fue el primer presidente en intentar una política de paz, que trataba a los nativos americanos como seres humanos iguales y buscaba proteger sus derechos. Sin embargo, sus ideales estaban demasiado adelantados a su tiempo. Los blancos del sur se resistieron ferozmente, y hasta los políticos del norte mostraron indiferencia hacia sus políticas. Para colmo de males, su carácter, honesto y excesivamente confiado, era el blanco perfecto para los políticos corruptos. Durante su administración, estallaron grandes escándalos de corrupción, como el de los sobornos de las compañías ferroviarias, y la mancha de presidente incompetente y corrupto eclipsó todos sus logros. 4. La última y más grande batalla del héroe. Después de dejar la presidencia, su vida volvió a decaer. Fracasó en una inversión empresarial, perdió toda su fortuna y se declaró en bancarrota. Poco después, fue diagnosticado con un cáncer de laringe terminal. Bajo la sombra de la muerte, tomó la última arma que le quedaba: la pluma, para dejar una herencia a su amada esposa y a su familia. Comenzó a escribir sus memorias. Luchando contra el doloroso cáncer, escribía miles de palabras al día. Cuando ya no pudo hablar, continuó dictando a través de notas escritas. Apenas 5 días después de completar el manuscrito, falleció en silencio. Sus memorias personales de Ulysses Grant se convirtieron en un éxito de ventas inmediato, y Mark Twain elogió el libro como un clásico de la literatura militar, que debería estar junto a las obras de Napoleón o César. En la última batalla de su vida, protegió a su familia no con un fusil, sino con una pluma. La vida de Ulysses Grant es una extraña mezcla de fracaso y éxito, de gloria y deshonra. Fue un gran general, pero un político torpe. Tuvo convicciones más justas que nadie, pero no pudo detener una era de corrupción. Sin embargo, nunca se rindió en una batalla que parecía perdida de antemano. En el campo de batalla, para evitar la división del país en la Casa Blanca, contra la discriminación racial y en el umbral de la muerte,
por el futuro de su familia. Siempre luchó con tenacidad y en silencio desde su posición. Quizás, por tener las debilidades más humanas. Fue un héroe que nunca dejó de enfrentar los más grandes desafíos. ¿Disfrutaste tu bocado de historia de hoy? La historia de las figuras en los dólares termina aquí, pero seguiremos trayendo relatos interesantes de personajes de la historia mundial.